En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia. Una vez más, en este ministerio, Movimiento Acción de Gracia AC, es muy importante entender que la raíz del fracaso y la maldad está dentro del corazón y se ve por los hechos, ¿okay? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es definir bien lo que queremos. Y Satanás está ahora, en el nombre de Jesús, está queriendo atrofiar todo, como pasa muchas veces cuando va a haber bendición, pero en el nombre de Jesús atamos toda potestad, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo espíritu de maldad lo atamos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo lo atamos y lo echamos fuera. Bien, una disculpa por estas fallas técnicas que son muy obvias, que Satanás no quiere que haya bendición en general, pero ya, va a haber más bendición. Ahora, el tema de hoy se llama las raíces del fracaso y la maldad. Las raíces del fracaso y la maldad. Y bueno, la palabra de Dios es clara, es directa, es eficaz. Y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan en los aires y que están continuamente atacando para que esos dardos del enemigo lleguen al cerebro y no hagan la voluntad de Dios. Esos dardos del enemigo están ahí siempre queriendo destruir lo que Dios quiere hacer. Pero ahora ya lo descubrimos, desde la semana hubo muchas luchas, muchos problemas que Satanás quería meter para poder destruir, pero no ha podido ni podrá. Entonces, dice la palabra, a partir de ahorita ya, dice la palabra en el nombre de Jesús, que no tenemos lucha contra carne y sangre, ya lo repetí, lo voy a decir otra vez, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que habitan los aires. También dice la palabra en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También dice la palabra de Dios que para entender esto tenemos que despertar, el espíritu de revelación y sabiduría, Efesios 1:17 y 18, para conocerlo mejor a Él, a Jesucristo. Y cuando conocemos más a Él, a la luz, las tinieblas inmediatamente se denotan, las identificamos y las echamos fuera. Entonces, las tinieblas van a estar siempre atacando y queriéndose entrometer para disminuir la luz. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, pero ya la luz ya venció. La oscuridad es la ausencia de luz. Por lo tanto, cuando vemos acciones, cosas que pasan y que están pasando, es porque nosotros como humanos abrimos puertas a los dardos del enemigo para que ellos hagan su voluntad y no la de Dios.
Y eso desvirtúa, desvía y da problemas en todos los sentidos y en todas las etapas. ¿Por qué? Porque el ladrón no ha venido sino a matar, a robar y a destruir la bendición. Pero ya Jesús lo venció. Entonces no tenemos por qué estar siendo humillados, siendo manejados, usados por Satanás a través de esos espíritus, dardos del enemigo que quieren destruir la bendición. Yo por eso ahora en el nombre de Jesús, ato también toda potestad, todo principado que esté en donde esté recibiendo esta señal, tanto en Facebook como en YouTube, donde quiera que esté llegando esta señal, ato los espíritus inmundos que están ahí y que quieren oponerse al conocimiento de Papá Dios, de lo alto, no de una religión, no de una filosofía hueca, no de cómo piensan las personas humanas, sino la voluntad de Dios que es perfecta. Y ahorita estoy recibiendo la orden, la instrucción, la guía del Espíritu Santo para que a partir de hoy haya una serie de estudios donde vamos a resaltar esos valores que están de lo que significa este ministerio y la visión, sembrar la gracia y la fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y de amistad en las personas, realmente en las naciones, en México y en todo el mundo donde llegue esta señal. Esa visión va a ser, porque va a ser, y nadie la va a parar, porque Dios va a parar y a echar fuera a todo lo que se oponga a esta visión, porque es su visión. Yo soy solamente un canal, solamente una persona imperfecta que está aquí siendo obediente a Dios y no a los hombres ni a las potestades. Sea lo que sea quien sea, haga lo que haga, no podrá vencer esta visión que es construir el puente, reedificar el puente para llevar a mucha gente que está perdida en la religiosidad, en la maldad y el fracaso, como es la prédica de hoy, y llevarlos a un estatus de luz, a un estatus de poder, a un estatus de aplicar estos valores que Dios me dio la instrucción ahora de que voy a dar un estudio por cada valor. ¿Por qué? Porque los valores que están aquí, y ahorita los voy a enunciar solamente, son los frutos donde se ve realmente lo que está haciendo Dios en los corazones, transformando los corazones. Ahí se ve, en los valores. Y esta misión, Ministerios Acción de Gracia, Movimiento Acción de Gracia, tiene estos valores. Y la Iglesia Virtual Parucía está edificada, está visualizada como un canal que llegue a toda la gente, rompiendo las barreras del espacio y del tiempo y llegar hasta los lugares donde antes no se podía. Eso es Iglesia Virtual Parucía. Entonces, estos valores que vamos a ir dando estudios, gracias Señor, porque la instrucción se llama sujeción a las autoridades. Es el primer valor. ¿Ok? Ya me está cambiando un poquito el tema, pero esto es muy importante porque viene de él. Sujeción a las autoridades es lo más importante para poder fluir en el Espíritu y que Dios transforme los corazones, porque Jesús nos enseñó que se sujetaba total y absolutamente a Papá Dios. Y el hombre tiene que sujetarse total y absolutamente a Jesucristo, que es el verbo de vida, es lo que sustenta el espacio y el tiempo, porque para Él no hay tiempo ni espacio porque Él lo creó. Y entonces eso que se está hablando ahorita de sujeción a las autoridades es el principio del éxito en todo. En todo. Quien no se sujeta a autoridades no está en la línea de Dios. Quien no se sujeta a las autoridades puestas por Dios, porque dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios, aún no nos guste, aún sea un fracaso, aún sea se equivoque, es una autoridad y toda autoridad es puesta por Dios. Yo sé que para la lógica humana eso es humillante a veces o no es lógico, pero así es. Y entonces, así como el hombre
de Dios, ya nacido de nuevo y ya queriendo servir a Dios, se sujeta a Jesucristo, también la familia se tiene que sujetar a ese varón de la familia, a esa autoridad. Y si no hay esa sujeción, entonces no hay nada, todo se rompe, hay problemas en todos los sentidos. Y entonces la familia tiene que sujetarse, y en ese orden los hijos a la familia y al padre y a la madre. ¿Okay? En los trabajos, en los gobiernos, en todos los sentidos hay una autoridad, porque es el principio de toda creación. Yo he dicho, todo tiene un líder, todo tiene una autoridad. Las vetas de oro en las minas siempre nació con una partícula de ese metal, de oro, plata, circonio, no sé, berilio, todo. Pero eso que inició es la autoridad, y de ahí nacieron todas las cosas. También en el reino vegetal, cuando hay bosques de ciprés, bosques de cedros, inició por una semilla de un cedro líder, de un cedro autoridad, y de ahí nació el bosque. El aire, toda la creación, la bioquímica de nosotros, en nosotros, siempre hay algo que predomina. Las hormonas masculinas son autoridad para las hormonas femeninas cuando es hombre, o al revés, cuando es una mujer, las hormonas femeninas son autoridad sobre las hormonas masculinas porque nació mujer. Así de fácil. Todo lo que rompa esa autoridad está en contra de Dios. El aire que respiramos es totalmente vinculado a algo que domina. El agua que tomamos y que da vida también tiene una autoridad, H2O. ¿Quién es la autoridad? El oxígeno, porque una sola partícula neutraliza a dos partículas de hidrógeno. Entonces la autoridad es el oxígeno. Todo lo que observen, todo lo que vean, tiene una autoridad. Solamente el hombre no se sujeta a las autoridades. Solamente el ser humano, como tiene conciencia y tiene voluntad, no se sujeta a las autoridades, y ahí está el debacle, el problema, la apostasía, el fracaso en las organizaciones, en los colectivos de personas, en los proyectos, en las familias y en todo. Es por eso que el valor de sujeción a la autoridad es primero. Sin él no hay nada. ¿Okay? El valor de la empatía y amor por las personas. Si no hay amor y empatía por las personas, entonces no hay Dios, porque el vínculo perfecto es el amor. Dios es amor, y sin amor no hay nada. Dice Primera de Juan que aquel que dice que ama a Dios pero no ama a las personas, en él no está el amor, no está Dios. Así es, tan contundente la palabra de Dios. Entonces, también el valor 3, espíritu de humildad y valentía. Dios no puede resistir un corazón contrito y humillado delante de Él, y un corazón valiente que se atreve a entender, que se atreve a aceptar sus problemas, sus errores, sus fallas, ¿verdad? Y se arrepiente de corazón para que Dios lo transforme y lo ayude en todos los sentidos. Si no hay ese espíritu de humildad y valentía, no hay nada. Porque entonces no está Dios, no está el amor, no está el vínculo perfecto. Y también guiados por la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, si el objetivo es regresar al Padre y no hay Jesucristo, no van al Padre, van a otra parte, pero no al Padre, dice la palabra de Dios. Y no tiene que ver nada, por eso ahí dice la verdad de Dios interdenominacional, o sea, no tiene que ver con denominaciones, religiones, filosofías, ángulos de cómo ver las cosas. No, tiene que ver con Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, y sin Él no somos nada. Con Él todo y sin Él nada. También dice el quinto valor, dice excelencia de lo alto en tus acciones. Excelencia de lo alto, pero es excelencia de lo alto, no de lo bajo, natural. No estamos apoyándonos en la excelencia y sabiduría de este mundo, con filosofías huecas, con humanismo, con formas personales de ver las cosas y decirle que es de Dios. A lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. ¿Dónde entonces está la sabiduría?
es sabiduría baja, pero aquí me refiero a excelencia en sabiduría de lo alto. Lo que Dios dice, eso es. Lo que la palabra profética más segura, eso es. Esa es la verdad. Y dice el sexto valor, dice, dispuesto a morir al egocentrismo. Si alguien no es capaz de morir a su yo y sigue ensimismado en sus problemas, en sus decisiones, en su forma de ver la vida, en su forma de ver a Dios, a la religión y a todo, entonces es que está totalmente egocentricado, idolatrando su ego, su propia forma de ver y no siendo obediente a Papá Dios, sino siendo obediente a su alma engañosa. Todo eso tenemos que entenderlo. Eso no va a suceder porque ya Cristo venció todo eso en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que opta por Jesucristo no se pierde, pero sí tiene que pasar por procesos agudos, por procesos totalmente que hieren, que duelen, que lastiman. Y eso Dios lo va a permitir porque te ama. Porque Hebreos 12 dice que aquel que Dios ama porque es su Hijo, lo va a corregir, lo va a azotar, dice una versión, porque Dios a su Hijo los ama y los azota y los hiere, para que entonces entiendan, por las buenas o por las malas, que tienen que sujetarse a la autoridad. Y si hay que morir, hay que morir. Y por último, estos valores: total honra y gloria a Dios. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, cada pensamiento, cada intención del corazón, Dios lo conoce. Y la palabra de Dios te lee. Y la palabra de Dios lo sabe. A todos los puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. A Dios no lo engañamos. Él es perfecto y Él está presente, vigente, potente en tu corazón, en tus pensamientos y en todo lo que eres tú y yo juntos. Es un todo en todo. Entonces, todo lo que pasa, hay que darle gloria a Dios, aunque no nos guste. Esto, por ejemplo, que está pasando y que Dios me cambió totalmente ahorita la introducción y todo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y yo lo sé, lo entiendo y lo acepto. ¿Ok? Pero ese propósito es alinearnos a estos valores. Y si estos valores que fueron puestos por Dios, porque estuve 2 meses y medio sin dormir. Repito, corrijo, 2 meses y medio sin dormir prácticamente, 1 hora o media hora a veces o a veces nada. Y Dios me reveló todo lo que había de pasar en el ministerio y todo ha sucedido de una forma impresionante. Y todavía no digo todo lo que Él me reveló porque es del tema científico, genético y más cosas. Y espirituales y de las células, cómo se van modificando a través de la mente y del espíritu, y cómo todo puede regresar al origen, inclusive rejuvenecer, inclusive hacer cosas que antes no se hacían, ahorita no se hace y antes sí, los milagros y todo eso puede pasar y va a pasar porque Dios está revelando a través de la genética, de la inteligencia artificial, todo eso para darle un poco de sustento a la excelencia de lo que Él creó. El hombre va a entender por la ciencia y por el humanismo un poquitito de lo que Dios hizo en esta perfección y que de alguna forma por poquitos me lo reveló hace 17 años que nació este ministerio. 2 meses y medio sin dormir. Entonces, evalúen ustedes si este ministerio es del hombre. Nunca he sentido la necesidad de hacer lo que las religiones dicen, al contrario, es un oprobio y estamos luchando contra eso porque está en contra de Dios y genera apostasía, genera muchas cosas almáticas, erróneas, movimientos ahí telúricos en las emociones que hacen que quiera colapsar, pero Dios tiene control. Entonces, vamos a empezar ya formalmente y si hay que hacer después otra sesión, lo voy a hacer. Pero primero es lo primero. Dios tiene el control. ¿Ok? El tema es las raíces del fracaso y la maldad.
Entonces, ya hablamos sobre Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya hablamos sobre 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y también ahorita llegando el Señor me dijo, ve, desde anoche, Dios me dijo, ve a Eclesiastés 10:1. Para que vean lo que está pasando con la mayoría de la gente. Y por eso no pueden salir del hoyo de la mediocridad, del hoyo de la angustia, del hoyo de la soberbia, del hoyo del egocentrismo, del hoyo de la pobreza en todos los sentidos, y que no pueden andar en el Espíritu. Este es uno de los objetivos. Dice Eclesiastés 9, primero. 17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud, o sea, en el espíritu, con un corazón en paz, en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo, o sea, en quietud. Las palabras del sabio son mejores que el clamor de las personas, y entre ellos los necios. Del Señor con esa chica, o sea, de los señores que se creen mucho, y entre ellos los necios. Entonces, la sabiduría puesta por Dios a los hombres es mejor que las palabras de los que se creen mucho y que son necias. Necias y necias. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, dice aquí, O sea, mejor es la sabiduría que estar ahí en coloquios armamentísticos, en broncas en las empresas, broncas en las familias y entre las parejas. Es mejor la sabiduría. Y a veces Dios nos permite estar en esas broncas para entender mejor estos versos. No sé si me explico. O sea, es impresionante cómo Dios enseña. Dice, pero un pecador destruye mucho bien. Aquel que es necio, que es rebelde, que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, que solamente lo que él piensa, lo que ella piensa, así es y así es. Eso que es un pecador en necedad, destruye el bien y la misericordia, dice la palabra aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es echar a un lado el alma engañosa que quiere colapsar, destruir lo que Dios quiere hacer, pero no va a poder. Lo único que va a lograr esas personas que le dan lugar a Satanás, a espíritus y dardos, y hablo en general para todos, porque es una lucha en todo el mundo ahorita. Es por eso que ahí está la apostasía, ¿sí? Entonces, por más que hagan esos dardos, no van a poder si el objeto es trigo, si el objeto, la persona, ya fue salvada por Jesucristo, porque Él no puede perder un alma. Lo que sí es que esa persona va a tardar años y años y años en recibir las bendiciones aquí en la tierra. Eso sí, va a pasar mucho tiempo para que descubra el amor de Dios, y que estar en su presencia un día, solamente un día en su presencia, vale más que 1000 años fuera de su presencia. No sé si me estoy explicando. Esa necedad tiene que morir si quieres estar en el Espíritu y en la bendición de Dios. Que solamente tu necedad, lo que tú piensas, tu ángulo de ver las cosas, tu sabiduría humana es la que tiene razón. Así hay mucha gente en todas las partes y más en las religiones. Esa es la virgen que no está llena del aceite. Las vírgenes. Luego dice, 10:1, dice, las moscas muertas. Y no sé si hasta ahorita me vas siguiendo, pero yo pienso que sí, porque no es casualidad que estés conectado, conectada. No es casualidad. Dice la palabra, escucha bien, hoy es tu día. Hoy es el día en que te va a abrir Dios esa conciencia plena para entrar al Espíritu. Hoy es el día que Dios te va a abrir esa conciencia plena para entender lo que Dios es y lo que no es, lo que es la luz y lo que son las tinieblas, para poder diferenciar entre una cosa y otra. Dice, las moscas, Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder, o sea, oler mal, y dar mal olor al perfume del perfumista. O sea, la obra de Dios en tu vida
que huele bonito, que está bonita, que Dios está haciendo algo porque Él lo hace perfecto. Cuando le das lugar a esas moscas muertas, o sea, a los espíritus inmundos que quieren colapsar tu vida, tu familia, tu empresa, tu salud, entonces ese perfume grato, agradable a Papá Dios, empieza a oler mal, porque abriste puertas al enemigo, a Jezabel, a espíritus inmundos, que son las potestades principales que generan apostasía y descontrol y caos. Dice, las moscas muertas hacen heder, oler mal y dar mal olor al perfume del perfumista. Perfumista es Dios, en tu vida, en tu alma. Dice, así una pequeña locura, o sea, un evento que te dejes guiar por Satanás, un momento, 1 hora, 2 horas, 3 horas que le diste lugar, abriste puertas a Satanás, dice, eso, crea un mal olor, al que es estimado como sabio y honorable. O sea, aún seas trigo y Dios te esté usando y Dios esté haciendo algo, un solo momento de locura hace oler mal lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y tenemos que regresar, pedir perdón, un corazón contrito y humillado y decir, Señor, perdóname, aquí estoy, vuelvo al punto, Señor, perdóname. Entonces dice aquí, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. O sea, tú tienes la voluntad de decidir por ir hacia la izquierda, al lado siniestro, al lado de Jezabel, al lado de Satanás y todos los espíritus inmundos, y colapsar tu vida y regresar al desierto, o tienes el poder y la decisión de decir, quítate, yo me voy a la derecha con Papá Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con la palabra de Dios más segura. Yo me voy con aquel que dio su vida en la cruz por mí. Yo me voy con Él. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. O sea, la necedad es tan fuerte que aún sabiendo que es necio, sabiendo que no es correcto lo que dice, lo que hace, lo que piensa, se engolosina diciendo que es necio y siguiendo pensando que tiene razón y que así está bien, en contra de la palabra de Dios. Es decir, va corriendo tras las moscas que hacen oler mal, ¿verdad? Va corriendo rumbo a las tinieblas y le da la espalda a la luz, que es Jesús. Y aún así dice que está bien. Dice aquí, por el camino, y va diciendo a todos que es necio. O sea, se engolosina diciendo que está bien, y que es necio, pero que está bien, sabiendo que la palabra está diciendo lo contrario. Eso es necedad. Y eso está pasando en todo el mundo, Cada célula, en cada familia, en cada ministerio, en cada lugar de la tierra, en cada situación, en cada argumento, cada célula de lo que está pasando esto. O sea, no es exclusivo de una sola persona, una sola familia, es parejo. Por eso la apostasía. Ahí está la raíz del fracaso y la maldad. No sé si me estoy explicando, tú que estás allá en Chile, en Santiago, en Colombia, en Estados Unidos, en Celaya, en Veracruz, en la Sierra, en Argentina, no sé, donde quiera que estés, no sé si te está cayendo el 20, pero esto es palabra de Dios. Porque esto que estoy hablando no fue preparado. Hasta ahorita ha sido de parte de Él. Y por algo. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltase contra ti, no dejes tu lugar. O sea, aunque Satanás, que es el príncipe de este mundo, se exaltara contra ti y te quiera destruir, regresa. Póstrate, humíllate ante la presencia de Dios y Él te hará descansar y Él te va a empoderar y te va a hacer regresar en tu camino hacia las moscas, hacia las tinieblas, y vas a darle la espalda a eso y vas a seguir otra vez a la luz que es Jesús, a la luz admirable, a la luz donde ahí descubrimos a la luz verdadera que es Jesús.
En su luz veremos su luz y en su amor veremos su amor, dice la palabra. Entonces, dice, porque la mansedumbre, ya está la clave, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Un espíritu humilde y manso y que está dispuesto a sujetarse y a someterse a papá Dios y a las autoridades. Ahí Dios hace cesar las grandes ofensas. Y las grandes ofensas del alma hacia Dios, hacia su plan, hacia el espíritu, provoca colapsos en cada célula de tu piel, de tus órganos vitales, de tu cuerpo, genera enfermedades, genera contención en los ámbitos espirituales y empieza la decadencia y los problemas y empieza a cesar la bendición de Dios, aunque te haya bendecido antes. Entonces, deja esas ofensas, deja de ofender a Dios con tus sentimientos, con tus intenciones del corazón, con tus acciones. Deja de ofender a Dios y vuélvete a la luz. Y entonces tu cuerpo se regenera, se sana y tu alma se va transformando de gloria en gloria, hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando, pero el Señor está aquí fuerte. Sirabrama satarabrama surukrui que es nesike. Ebrama surukrui que es nebima satarambrama surukruiki. Es natura prans, akarabrama sute, akarama prasutreis nishikarabrama suriki. Dice la Biblia, dice la palabra, dice el verbo de Dios. Esto es interpretación de estas lenguas que pasaron. Porque no se debe hablar así, porque la gente se colapsaría. Pero yo lo voy a interpretar. Y yo no, el Señor lo va a interpretar ahora en el nombre de Jesús. Dice, ordenó Moisés, ¿acaso vieron que busqué? Es así. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os he prescrito hoy. Esto que acabo de predicar, de hablar, son mandamientos del Espíritu para poder hacerlo hoy. Y no estar ahí negando, y estar ahí con el alma ahí ensoberbecida, estar ahí cuestionando todo esto. Porque no es cuestión mía, no es cuestión de hombres, es cuestión del Espíritu Santo. Ordenó Moisés, que es figura de Jesucristo, con los ancianos de Israel, o sea, con los siervos de Dios, al pueblo, o sea, a nosotros, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que os he prescrito hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, el día que pasares del desierto de tu necedad, de tu egoísmo, de tus acciones que vienen del alma para destruir el plan de Dios, en el momento que pases el Jordán, vas a pasar a andar en el Espíritu. ¿Ya vieron? ¿Acaso busqué para aquellos que son negligentes y que no creen, incrédulos, que es la palabra profética más segura? Es cuando Dios en este ministerio me dice, abre la Biblia porque yo quiero hablar. Y Él habla directamente, para que la gente incrédula, que no cree ni en las lenguas ya, ni en la interpretación de lenguas, porque dicen, bueno, es del hombre. Bueno, ahora Él está interpretando directamente. Dice, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Esas piedras grandes, la piedra es símbolo de lo que Dios hace, de las personas que levanta Dios para poder edificar el puente, edificar tu construcción, tu vida. Dice, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. O sea, esos talentos, esos dones que Dios puso en tu vida y que están todavía sucios, los vas a revocar con cal. O sea, los vas a emblanquecer. Porque dice la Biblia que Él es el que emblanquece y hace más blanca el vestido como la blanca lana y la nieve más blanquísima. Porque Él te está emblanqueciendo con la sangre de Jesucristo en la cruz.
No hay otra forma de emblanquecer a las piedras, aún sucias, pero que son talentos que tienes, dones que tienes. Tienes que emblanquecer, o sea, tienes que aplicar la primera de Tesalonicenses 5:23. Tienes que santificarte. Y eso es emblanquecer las piedras. Porque el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados o emblanquecidos hasta que Él venga por nosotros. Él es fiel y Él lo hará. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué significa esas piedras? Llenarlas con cal, revocarlas con cal. Y eso está saliendo ahorita, Yo ni siquiera lo había visto. Pero Él está enseñando ahora directamente. Él está enseñando directamente. Dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. O sea, escríbelas en tu corazón, escríbelas en tus dones, en tus talentos, todo esto, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando ya entres a la tierra de bendición, entonces vas a encontrar el valor que significa esta santificación. Espíritu, alma y cuerpo. Porque si no, somos piedras sucias todavía. Pero Él nos emblanquece. Él nos purifica. No es por tus obras, es por su gracia. No es porque tú te lo merezcas, es porque Él ya lo pagó en la cruz y ahora mandó al Espíritu Santo. Ishnesere brahma surukruikis nevrisi. Elevreme yoshundaram brahma surikis sibi masurim brans. Ishnetere prumahara brahma surukruikis nesnes sora praya. Nesnese sora praya. Sitaram brahmaikos lukuru. El Señor te dice, otra vez abrí sin ver. ¿Sí? Porque Él me dijo, quiero terminar. Y obedecemos a Él, no a los hombres. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Entonces, hace ratito, ¿quién te estaba hablando? Jesús. ¿Quién te dijo que había que emblanquecer tus dones y talentos? ¿Y tú que eres piedra sucia y yo que soy piedra sucia? Jesús. ¿Quién te dijo que está todo relacionado con que Jesús te va a santificar espíritu, alma y cuerpo? ¿Quién te lo dijo? Jesús. Pues ahora aquí está Jesús, confirmándote esta palabra revelada más segura. Por si no lo creías, quien no crea esto ya sería el colmo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros, o sea, ya no estés con tanto problema con tu alma, contigo mismo, contigo misma, con esa necedad y esas cosas que están metiendo oprobio en contra del plan de Dios y dándole lugar a Satanás y a Jezabel. Ahorita vamos a dar un poquito de eso. Ya, Él está en medio de ti ahora, está en medio de nosotros, Él está aquí ahora hablando directamente. Y les dijo, paz a vosotros. Él da la paz como nadie la da. Él la da. Descansa en Él. Pon tus cargas y tus ofensas y todo lo que estás ahí todavía cargado de heridas, de angustias, de odio, de rencor. Ponlas, deposítalas en Él, porque su yugo es fácil de llevar. Descansa en Él, no en tu alma. No en tu poder, no en tu estrategia, no en tu conocimiento, no en tus dones y talentos, porque los dones y talentos no son nada sin su presencia. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Esto no es algo que te espante, es una verdad absoluta, verdad absoluta. Bien, entonces, vamos ya un poquito más práctico. Esas raíces de fracaso y la maldad, uno, es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Entonces, lo primero, ya vimos cuál es el problema principal, ¿sí? Es el ego, la soberbia, es la religiosidad, lo que ahorita acabamos de ver y predicar, ¿ok? Pero ahora, ya en el mundo real, ahorita
ahora y siempre. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ok? 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el amor al dinero, aunque se viste de muchas figuras y caras y aspectos y camuflajes, es el mismo. ¿Sí? El amor al dinero te hace alejarte de Dios. El pensamiento afanado de un futuro donde el dinero es el ídolo y el éxito en dinero y el éxito en esto y todo eso, es solamente algo que Satanás pone para que tú te engolosines con eso y te alejes de Dios. A Dios le desagrada que te vaya bien y que estés bien, no. Le desagrada que tú tengas amor al dinero, o sea, que te afanes por eso antes que Dios. Y quites a Dios del primer lugar y te afanes por eso, por los lujos, por el dinero, por el confort, por todo eso. Y que tus sueños y visiones, tus proyectos, inclusive empresariales, estén enfocados solamente en el dinero y no en Dios. Usa el dinero como herramienta para glorificar a Dios. Ahí sí, ahí sí. Luego dice también Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Okay? Entonces, o sirves a Dios o al dinero, porque el principal vehículo de Satanás para alejar a los siervos de Dios o a los hombres de Dios es el dinero, el amor al dinero. La expectativa de tener mucho dinero y ser feliz igual a tener dinero. Así piensa la gente que está totalmente fuera de lugar. Y no es así. Así no es. Dios te va a dar lo suficiente para que sobre y sobreabunde para dar y para bendecir. Salomón fue el más rico de su tiempo y su sabiduría lo hizo hacer así, pero él falló mucho por el afán al dinero y a las riquezas. Y si estuvo bien fue porque Dios hacía memoria de su papá David y por eso salvó y paró catástrofes enteras a Salomón por su amor a las riquezas, a pesar de que era sabio. Entonces, sabiduría de lo natural no significa sabiduría de lo alto. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver. Y ahora voy a romper el protocolo. Me voy a ir a 6 partes, pero ya el video va a estar más enfocado a lo que está el tema. ¿Sí? El tema 2 es el miedo como principal factor del fracaso. El miedo como principal factor del fracaso. Fíjense bien, dice la Biblia en 1 de Juan 4:18, porque acuérdense que aquí basamos todo en la palabra de Dios, para que no haya especulaciones y estar ahí. ¿Sí? 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Todas las personas que su vida está monitoreada, está controlada, está motivada por el miedo, por la inseguridad, eso trae consecuencias dramáticas, trae castigo. Porque el amor al miedo o el miedo al miedo genera que no haya sujeción a las autoridades, que no haya empatía y amor por las personas, que no haya espíritu de humildad y valentía, que no sean guiados por la verdad y la justicia, Jesucristo es, y que no haya excelencia de lo alto en sus acciones. El amor al miedo o el miedo al miedo, que es lo mismo prácticamente, te va a generar que tú estés siempre queriendo colapsar tu vida, tu alma engañosa, monitoreada por Jezabel y espíritus inmundos de maldad,
te van a llevar a que tú quieras destruir y estés odiando la autoridad y siempre buscando pretextos para no hacer la palabra de Dios y estar en contra de la palabra de Dios y de la autoridad que Dios puso en la palabra o en la autoridad que para ti es. O sea, vas a estar siempre odiando eso, el alma engañosa. Va a estar buscando argumentos, miles de argumentos naturales, almáticos, para estar en contra de la palabra de Dios, inclusive la palabra profética más segura, cuando Dios habla directamente, y aún así vas a estar, porque esa es la raíz de la apostasía, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y es para todos, para todos los que aún están en esas luchas y estamos en esas luchas, ¿ok? Luego dice, porque el temor tiene en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el que está guiado por inseguridades, por espíritus de rechazo, por temores, por envidias, que es prácticamente lo mismo, y más cosas, por deseo de controlar, es miedo, es inseguridad. Entonces, dice aquí que quien tiene eso, dice, aún no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera todo temor. Y Dios es amor, el vínculo perfecto. ¿Ok? Luego dice, Hebreos 2:15, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te voy a traducir, porque el amor al temor o el miedo al miedo hace que estés esclavizado, encadenado, porque tienes temor a la muerte. Y cuando habla muerte la Biblia, en su raíz etimológica más segura, dice que vida es éxito, felicidad, estar con Dios y todo eso. Y lo contrario a la vida, que es la muerte, pues es fracaso, es enfermedad, angustia y todo eso. Entonces, el temor al fracaso, a la inseguridad, a la pobreza, a que te juzguen, te genera que tú quieras controlar de mala manera todo. Se llama espíritu de rechazo. Y eso te lleva a que tú fracases en ti misma, en ti mismo, fracases en el plan de Dios, y Satanás va a estar totalmente feliz de ver que estás remolineando en el desierto, cuando podías caminar en el Espíritu rumbo a la tierra de bendición. ¿Me estoy explicando? Entonces, es muy importante entender eso, muy importante. Y va el tercer punto, es la inseguridad y el deseo de control obsesivo. Fíjense bien, la inseguridad y el deseo de control obsesivo. Y eso lo tienen muchos líderes, entre comillas, que tienen dinero, que tienen poder, y están totalmente idolatrando esto. ¿Sí? Tienen deseo de controlar en forma obsesiva algo, pero la fuente de eso es la inseguridad. ¿Ok? Dice Proverbios 29-25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, pondrá cadenas. El temor del hombre o la mujer pondrá cadenas, pondrá lazo. Dice, mas el que confía en Jehová será exaltado, será liberado. Entonces, si tú tienes temores, inseguridades, deseo de controlar obsesivamente, deseo de que alguien te juzgue, miedo a eso, o miedo al miedo, eso te lleva al colapso. Pero, mas el que confía en Jehová será exaltado, será liberado. ¿Qué prefieres? ¿Seguir encadenado, encadenada por ese deseo de control obsesivo, inseguridades, miedo a que te juzguen, que te critiquen, miedo a perder? Dice la Biblia que el que pierde, gana. El que pierde su vida, o sea, por morir al ego, allí mismo, gana. Pero el que gana su ego, su vida, la pierde al final del día. ¿Qué prefieres? ¿Ser exaltado por Dios y liberado? ¿O seguir encadenado por tus inseguridades? Miedo al fracaso, miedo al qué dirán,
miedo a perder el control, miedo a que te juzguen, que te humillen. Si Jesús fue humillado, Jesús fue horadado en sus manos, en sus pies, fue escupido, fue clavado en la cruz, fue latigueado en su espalda y rasgado con dolores indescriptibles. Por eso el nuevo pacto de la Santa Cena. Y luego fue clavado en su cabeza con espinas como clavos y golpeado con golpes de caña, para que entendamos que la mente hay que crucificarla. Esa mente que te lleva a estar colapsando tu vida, que te lleva a estar colapsando tu familia, tu ministerio, el amor que Dios depositó en ti. ¿Por qué no quieres tú sufrir ni siquiera una palabra ofensiva para ti y algo que te dañe, que te hiera? ¿Por qué no, si Cristo lo hizo? Y dice la Biblia que es un privilegio sufrir un poquitito de lo que Jesús sufrió. Y tú te estás colapsando, te estás ahí muriendo en tu ego, y todo esto que está pasando por algo que sufres y que no puedes digerir, porque tu ego no te deja, y los espíritus inmundos que están ahí están provocando eso. Eso está pasando en el mundo, en todas partes. Esto es palabra. ¿Estás listo para que esa palabra haga algo en tu vida? ¿Estás listo para que esa palabra te haga entender cosas profundas y vuelvas a nacer y a quemar lo que tengas que quemar en el lugar santísimo? ¿Y a nacer de nuevo? Hace rato estaba yo allá y el Señor, el día 12 de febrero, el Señor me dijo: hoy cumpleaños tu hijo, pero está ocupado en un ministerio, en un evento. Y me dice: el próximo domingo a las 12:22, que fue cuando él realmente abrió su boca para recibir aliento de vida, a las 12:22, quiero que le hables. Y entonces sí, felicites, porque a partir de hoy, él nace en el Espíritu. Eso me lo dijo, y lo hice. Aunque fuera ridículo para la mente lógica de los seres humanos, pero Dios no es lógico, Dios es espiritual. Tomé el teléfono y ahí, donde quiera que esté, y con alabanza de aquí, le dije todas esas palabras: tú eres asincrónico, porque hoy naces en el Espíritu. Y quien está en el Espíritu ya es asincrónico, o sea, no se mueve por el tiempo ni el espacio. Así es que esa felicitación del día 12 es ahora, porque hoy naces de nuevo en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y el Señor se movió fuerte. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Ser obedientes a Dios, aunque para los demás sea ridículo, o te crucifiquen, o te odien, o te ofendan. No importa. Primero es Dios y luego todos los demás. Con Dios todo y sin Dios nada. ¿Ok? Entonces dice aquí Éxodo 14:14, para poder asegurar que la inseguridad y el deseo de control obsesivo no es de Dios. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que tú pelees con tu alma defendiendo tus derechos y tus puntos de vista mentales, eso no te va a dar tranquilidad ni liberación, te va a oprimir más, te va a esclavizar más y más y más, en un colapso, como una avalancha que empieza por poquito y se va hasta que caes. Eso es confiar en ti misma, en tu mente, una mente no renovada todavía, en tú mismo. Dice aquí: y vosotros estaréis tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. Él ya venció. Mía es la venganza, dice, yo pagaré. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto refugio. Él es nuestro castillo. Si creemos en Él, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero tenemos que confiar en Él, reposar absolutamente en Él, según Hebreos 4:12, en ese reposo absoluto, poner tus cargas en Él.
y Él te hará descansar, te hará reposar y te hará disfrutar el camino. El camino que es Jesús, hay que disfrutarlo. Él es el camino. La verdad que es Jesús, hay que disfrutarla. Si duele y no la digieres por tu alma, ya no es de Dios. El camino y la verdad. Y esto te lleva a la vida, que es éxito en todo lo que hagas. Todo lo que pisares será tuyo. Pero si eso que tú pisares, éxitos, no los disfrutas, no son de Dios. Porque Dios quiere que disfrutes los éxitos que Él pone en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Dios quiere que tú disfrutes el camino, la verdad y la vida, que es éxito en todo lo que hagas. Que lo disfrutes. Cuando digieras que Él lo hace y ya lo hizo por ti. Todo lo que hagas por ti vas a sufrir. Estás en tus rollos almáticos, sufriendo en forma innecesaria. Y te hablo a ti que eres hijo o hija de Dios, pero que estás en tus rollos, en tus ciclos, en el desierto todavía, y no quieres pasar el Jordán, como hace rato Dios habló. ¿Se acuerdan? Dios habló. No sé qué tiempo voy. ¿Qué tiempo voy? Ok. Vamos con otro. Las personas inseguras tienden a desarrollar un deseo excesivo de control sobre el entorno, su entorno. En lugar de confiar en Dios, hacen garantizar su seguridad a través de manipulación y del dominio incontrolable. Este comportamiento es destructivo y genera caos en las relaciones interpersonales y comunidades. Eso lo dice Carl Jung, que es uno de los mejores psicólogos de toda la historia. Para que vean que no solamente metemos aquí cosas así, sino también bases de gente que realmente se metió y que Dios los usó. Lo vuelvo a leer para que quede claro. Las personas inseguras tienden a desarrollar un deseo excesivo, obsesivo de control sobre lo entorno. En lugar de confiar en Dios, buscan garantizar su seguridad a través de la manipulación y el dominio excesivo. Ese comportamiento es destructivo y genera caos en las relaciones interpersonales y comunidades. El espíritu de Jezabel opera en las personas inseguras, llevándolas a ejercer control obsesivo sobre los demás, debilitando el liderazgo genuino y promoviendo el caos. Fíjense bien, estamos apoyándonos en la palabra de Dios, en argumentos científicos, psicológicos o sociales comprobados y en revelación espiritual genuina. ¿Ok? El espíritu de Jezabel y Satanás, el adversario, está manipulando para que pase todo lo que hemos hasta ahora predicando y que la gente fracase y la maldad gane. Pero ya Cristo venció en la cruz con su sangre preciosa. Ya Él venció. ¿Ok? El alma ahorita se está enojando en muchas personas. Yo lo siento, porque estamos con el dedo en la llaga, en el alma, cuando aún no cede totalmente. Pero es un proceso, es normal. ¿Ok? Vamos con el cuarto punto, que dice el espíritu de rechazo y su influencia en el fracaso. El espíritu de rechazo y su influencia en el fracaso. Dice el Salmo 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Ok? Porque no tenemos nuestra esperanza en seres humanos, ni en nuestros padres. Nuestra esperanza viene de Dios, de Jehová, de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Ahí está nuestra esperanza y lo que ellos hicieron en la cruz. ¿Okay? Luego dice Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto refugio, es nuestro castillo. ¿De quién temeremos? Él lo va a hacer. Él ya lo hizo. ¿Ok? Entonces, a ver, el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es una palabra genérica, pero quien ya ha estado conmigo ya sabe qué es eso. ¿Ok? Vamos a nada más a consolidar eso. El rechazo es una de las heridas emocionales más profundas. Más profundas. Viene desde ancestros genéticos hasta cosas de la niñez. Terribles, terribles que te sucedieron a ti y a mí. Yo pasé por mucho de eso y por eso lo entiendo muy bien. Te entiendo muy bien. Nos entendemos muy bien así. ¿Ok? Entonces, ese rechazo, las personas que han sufrido abusos, abandono, desprecios en la niñez o en la juventud, suelen desarrollar mecanismos de autodefensa que los lleva al fracaso, al aislamiento y a la amargura, a la ceguera y a la testarudez, a la necedad. Ceguera y testarudez. Y no hay poder alguno que te haga cambiar o que los haga cambiar cuando está ese espíritu de rechazo, guiado por Jezabel, por cierto. No hay poder alguno, Puedes decir 1000 argumentos, la palabra de Dios y todo. Solamente el Espíritu Santo, mediante un golpe de ariete en tu ego, en tu alma, puede hacer que tú cambies y quites ese espíritu de rechazo. Tienes que negarle tú mismo los derechos en tu alma a ese espíritu de rechazo jezabélico. No hay poder alguno, Ningún siervo de Dios, ningún libro, nada puede contra esa potestad. Es una potestad. Solamente el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y toda justicia y que tú ejerzas tu derecho negándole abrir la puerta a ese espíritu, echándolo fuera de tu vida. Solamente. ¿Ok? Entonces, Dios nos llama ¿a qué? A sanar esas heridas a través de su amor, de su sangre en la cruz, de su poder en el Espíritu. Dios nos lleva a sanar, a que tú decidas sanar y echar fuera eso. Dice, y aceptación incondicional del amor de Dios. No le pongas condiciones al amor. Al amor no le pongas condiciones. A Dios no se le pone condiciones, porque es experta Jezabel en poner condiciones para ceder. Experto. ¿Ok? Entonces, el espíritu de Jezabel aprovecha del rechazo para manipular y aislar a las personas, haciéndolas sentir indignas, víctimas y promoviendo el resentimiento contra la autoridad que Dios pone. Y es imposible de que no pare, sino a través del Espíritu Santo que llega con poder. Solamente. Si no, no se puede. Elías lo demuestra, que después de haber sido usado por Dios con poder y que mató a 700 profetas de Baal y de Acera, 700 más, y los degolló porque eran en contra de Dios y Dios así lo ordenó. Cuando Dios quemó el holocausto que Elías puso y entonces el pueblo vio quién era Dios. Ese Elías poderoso que Dios usó, cuando vino Jezabel, tuvo miedo y huyó. Y 2 veces estuvo en depresión, porque un siervo de Dios, por más espiritual como Elías sea, no puede solo con una potestad así. Dios mandó ángeles para ayudarlo y levantarlo. Dios mandó cuervos para alimentarlo. Y ya después Elías se levantó, porque Dios lo levantó, porque él solo no podía. Entonces, imagínate si un siervo de Dios va a poder contra el espíritu de Jezabel. No puede. Yo ya lo viví muchas veces. No puede.
solamente cuando yo clamo a Dios y Él viene a rescatarme de ese espíritu, es cuando Dios hace algo. Ya lo probé muchas veces, en muchas maneras, circunstancias, en el trabajo, en proyectos, en muchas partes, muchas partes. Así es, ¿eh? Desafortunadamente es una gran verdad. Un siervo de Dios, por más espiritual que sea, no puede contra las potestades. Es por eso que en la Biblia dice que ningún siervo de Dios o ninguna persona elija ponerse y blasfemar contra potestades. Imagínense eso, sino que dice que clamemos a Dios para que Dios mande ángeles, guerreros, para que venza esas potestades. Nosotros no podemos ni debemos. Y cuando uno se pone contra esas potestades, sufre consecuencias. Es una verdad, ¿ok? Entonces, ahora ya saben, si detectan esos espíritus de inseguridad, nadie va a poder contra eso. Solamente Dios, Jesús, ¿ok? O los ángeles, directamente, ¿ok? Bien, entonces, vamos con el quinto punto. El orgullo y la resistencia a la autoridad. Versos clave. Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes de que Dios te quebrante con alguna cosa que está poniendo para que tú te humilles, ya sea una enfermedad, una deuda, un problema que te va a hacer humillarte, por soberbia, dice, acá está, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, Dios, la única forma que va a actuar fuerte por amor a ti, que eres su hijo, su hija, Hebreos 12, Dios azota a sus hijos, es porque eres soberbio, porque eres altivo, egocéntrico, y ya nadie puede contigo o conmigo para que ser general. Entonces viene el quebrantamiento. Dios actúa como Él actúa para que te humilles delante de Dios. Angustias, enfermedades, así como Job. Ahí fue diferente, pero Dios permitió para que ya en la angustia y en todo lo que sufrió descubriera al Dios vivo y no fuera un simple religioso humanista. ¿Ok? Entonces, así es. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, antes que Dios dé permiso a Satanás para que caigas y sufras, viene la altivez de espíritu. O sea, tu altivez y tu orgullo y tu soberbia se ve muy evidente. ¿Ok? Entonces, solamente digo la palabra, no estoy contra nada, es solamente la palabra, y son verdades tremendas. Lo dice Romanos 13:1. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es lo que dije al principio en los valores. ¿Ok? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Si tú tienes una autoridad moral, política, espiritual o familiar, hónralas, porque Dios la puso. Y si no las honras, es altivez de espíritu. Y es que soberbia. Y viene el quebrantamiento y la caída, dice el Señor. No es amenaza, para nada. Yo los amo mucho, pero es la palabra. No hay de otra. Tengo que decirlo, por amor. ¿Ok? Entonces, el orgullo es una barrera que impide el crecimiento espiritual. La resistencia a la autoridad legítima. También hay autoridades no puestas por Dios, O sea, toda autoridad legítima, es puesta por Dios. ¿Ok?
Dice, toda autoridad, la resistencia a la autoridad puesta por Dios provoca desorden y caos. Desorden y caos. Dios nos llama a ser humildes y someternos a su voluntad y a las autoridades que Él ha instituido. Es el principio de la creación, ya lo vimos. Toda la creación habla de eso, toda. Y quien quiera discutir conmigo cosas en forma positiva, científicas, psicosociales, naturales, políticas, lo que quieran, la autoridad es la raíz y el principio de la creación. ¿Ok? La autoridad, las autoridades, esos rangos. ¿Ok? Bien, entonces, el espíritu de Jezabel está en todos los puntos, claramente. Se manifiesta en la soberbia y el rechazo a la corrección. O sea, no soporta y no acepta corrección. No soporta y no acepta que alguien le diagnostique algo o le diga que está mal o que tiene que mejorar. No lo soporta. Reacciona totalmente ese espíritu. No soporta la guianza. No soporta. ¿Ok? A menos que llegue el Espíritu Santo. Promoviendo rebelión, rebeldía y división dentro de todo donde está. Dentro de sí mismo, dentro de la familia, en las empresas, en los gobiernos, en todo. Somete a división y problemas y caos. ¿Ok? Vamos con el 6 para terminar. La rebeldía y su impacto en el fracaso. Dice 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación y brujería es la rebelión. La rebelión. O sea, dice la Biblia que adivinación es igual que brujería, hechicería. ¿Ok? Estoy parafraseando. Imagínense ¿qué es la hechicería y la brujería? Así es la rebelión. El ser rebelde. Dice, y como ídolos o idolatría, la obstinación. O sea, la idolatría es de los pecados más fuertes que Dios está en contra de ellos. La idolatría. Y la obstinación y necedad es igual que la idolatría. Porque idolatra su ego. Idolatra su mente y sus razonamientos. Eso es. ¿Ok? Imagínense. Eso es algo tremendo, ¿no? Y dice ya por último, Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Sujetarse a los pastores, a los siervos de Dios, porque ellos velan por vuestras almas. Ustedes no saben las horas y horas y horas que un siervo de Dios pasa en las noches más, orando y clamando por todos los que han de recibir a Cristo y al Espíritu Santo y los que han de ir en el camino, la verdad y la vida. No se imaginan las horas, el tiempo y todo. ¿Ok? Entonces, la rebeldía es una fuerza destructiva que impide el progreso y el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. Quienes se oponen sistemáticamente a la autoridad establecida por Dios terminan aislados, privados de dirección y rumbo, sumidos en el caos. La Biblia nos advierte eso, que la rebelión es comparable al pecado de adivinación, pues abre puertas e influencias espirituales malignas. ¿Okay? Y el espíritu de Jezabel otra vez está ahí, fomenta la rebeldía y la insubordinación y obstinación contra toda autoridad legítima, promoviendo división y confusión. ¿Okay? Entonces, ya con esto termino esta parte. Qué bueno que terminamos, porque es algo muy importante haber completado el tema y el ciclo de esto. Solamente les digo que las raíces del fracaso y la maldad están fundamentadas en el amor
desmedido al dinero, al miedo, la inseguridad, la obsesión por el control, el rechazo, el orgullo y la rebeldía. Lo estoy leyendo porque es un resumen, ¿ok? ¿Sí? Esos factores afectan la vida de las personas, llevándolos a la manifestación, la infelicidad, insatisfacción, la infelicidad y la ruina espiritual y emocional. ¿Ok? Entonces, yo te invito a que tú hagas un ejercicio de amor, de poder y de dominio propio. Y yo le pido ahora a Dani que venga aquí y abra la Biblia. Ya para terminar. Hi Brahma Satara Brahma Iskisnesh Isnara Brahma Yosuke. Illes no dara Bruma Jurisin di Cristo. Lee donde. Yo no veo, lee lo que ahí. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. A ver, otra vez, empiézale. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Ok, ¿ya vieron? A ver, otra vez, vale la pena, otra vez, analicen lo que Dios está hablando. Yo no hice nada, ella tampoco, nada más está leyendo, es canal solamente, ¿sale? Duro, por favor. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. A ver, ¿quién está hablando? Dios está dolido. Está desfalleciendo al ver la maldad de la humanidad por esos espíritus y porque le dan lugar a Jezabel y a la idolatría. Síguele, por favor. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo. O sea, la iglesia está clamando. Las hijas con la unción del aceite están clamando porque ven que la humanidad está perdiéndose por estar pasando todo esto, dándole lugar a Jezabel y a Satanás, al príncipe de este mundo, en lugar de Dios, y obstinados en su idolatría hacia su mente, hacia su obstinación, rebeldía y todo eso. ¿Y qué dice más? Que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? Que viene de la tierra lejana. ¿De dónde viene? De afuera de este mundo, donde vino la maldad y la iniquidad. Y los ángeles caídos que están aquí petrificados también porque están por ahí, ¿sí? Y sus hijos que son los Néfilis y Wiborins, los gigantes, ahí están, y están dominando la tierra todavía. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? O sea, a ver, no está Dios, Jehová, en Sión, o sea, no es el dueño de todo, no es el rey, no es todo. ¿Por qué no lo honramos a Él? ¿Por qué honramos a Satanás y a Jezabel y no a Él? Sión es lo que Dios quiere, es la iglesia en Cristo. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Ok, ¿qué dijo la palabra? Porque están idolatrando sus mentes, sus egos. Hicieron imágenes de talla, idolatría. ¿Se dan cuenta? Esto es palabra profética más segura, para que nadie diga nada, sino que se sometan al Espíritu Santo y a la palabra profética más segura. No es ella, no soy yo, no es nadie, Él es. Él es. Ya por último. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros nos hemos sido salvos. Pasó la siega, llegó el verano, ¿y nosotros qué? Nos hemos sido salvos. ¿No hemos o nos hemos? No hemos sido salvos. No hemos sido salvos. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si no te sometes a Dios? Apenas Dios me hizo abrir la palabra de Dios 2 veces y habló sobre muerte eterna y muerte en el cuerpo. Cuando no hay sujeción al Espíritu Santo y se le da lugar
a Jezabel y a Satanás. 2 veces habló el Señor. Y aquí está, no habrá salvación si no nos sometemos a Papá Dios. Muchos piensan que son salvos, porque en su mente así ya lo concibieron. Pero dice, hace 8 días hablé, 2 de Pedro, que la salvación viene por fe. Y la manifestación de la salvación viene cuando ya estemos viendo que ya no estamos yendo con Él. Hasta ahí sabremos quién sí y quién no. Mientras tenemos que ser sujetos al Espíritu Santo y decirle no a Jezabel y no a Satanás, para que Él se enseñoree de todo. Lo bonito es que Él ya está vencido. Fíjense bien, del tamaño del sapo es la pedrada. Si Satanás ve que tú eres siervo de Dios y que va a hacer algo tremendo para su obra, te va a atacar Jezabel, y Satanás te va a atacar para que caigas y caigas y caigas y no hagas nada de lo que él planeó, así como Job. Pero ¿saben qué? Satanás ya está ¿qué? Vencido. Digan todos allá, Satanás ya está vencido. Jezabel ya está vencida. Jehú, que es símbolo de Cristo, le dijo a los eunucos en su torre de Jezabel: ¿con quién están? ¿Con Jezabel o conmigo? Y los eunucos reaccionaron, echaron fuera de su torre a lo alto a Jezabel y la hicieron caer y se destruyó. Y se cumplió la profecía de que los perros se iban a comer sus restos, sus cerebros, sus sesos, que ahí estaba su poder de Jezabel en la mente. Se cumplió la profecía de Isaías. Entonces, ¿con quién estás? Dime con quién estás. Dime con quién estás. ¿Con Jesucristo o con Jezabel? ¿Con el Espíritu Santo o el espíritu del anticristo? ¿Con Papá Dios o con todas las fuerzas del mal? ¿Con quién estás? Yo sé que si estás aquí y estás en este canal o vas a estar, es porque estás con Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Vamos a hacer estudios sobre estos valores que son tan poderosos, fueron puestos por Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Por favor, comparte el enlace, porque mucha gente va a verse beneficiada con esta palabra revelada y palabra que viene directamente de Dios. ¿Ok? Dios los bendiga muchísimo, los amo mucho, los amamos mucho en el ministerio y vamos por más. Bendiciones.